Salmo 52:8, ¿lo tenemos? Vamos a leerlo y ojalá, hermano, podamos aprendérnoslo. Dice esta porción bíblica: pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Amén. Como árbol de olivo. El árbol de olivo es uno de los árboles más espectaculares del Oriente Medio, del Asia y en algunos países de Europa también. El olivo es uno de los árboles que se ha comprobado que tiene más longevidad sobre el planeta. Algunos olivos pueden llegar a tener cerca de 5.000 años. De hecho, el lugar que usted y yo conocemos como el Monte de los Olivos, la gran mayoría de olivos que están ahí en el Monte de los Olivos, esos árboles fueron tocados por el Maestro, por Jesús. La mayoría de esos árboles datan de siglos antes de Cristo. Y si a la era actual se contabiliza que estamos en el 2024 después de Cristo, y ya esos árboles existían, la mayoría de esos árboles existían, estamos hablando de árboles cerca de 3.000 años. Y están ahí. Y lo maravilloso es que son árboles que entre más antigüedad y entre más maduros estén, el fruto es mejor. El fruto es mejor. Y no solamente comienzan a almacenar aceite en sus aceitunas, que así se llama el fruto de ellos, sino que también empiezan a almacenar aceite en la corteza, en lo que nosotros le llamamos la cáscara. El olivo es uno de los árboles más mencionados en la Biblia. Tiene un recorrido en todos los libros de la Biblia y vamos a encontrar la primera ocasión en que se nombra el olivo. Tiene que ver cuando Noé está sobre el arca y el arca todavía estaba balseando, ya había pasado el diluvio, pero las aguas todavía estaban allí inundando la tierra. Y la Escritura dice que Noé envió un cuervo para que éste supervisara, volara y el cuervo trajera algún informe, pero no jamás volvió el cuervo, porque tal vez encontró mucha carne todavía y se quedó comiéndose la carroña, la carne. Tiempo después envía una paloma y él sabía que la paloma no podía entretenerse en nada podrido, porque la paloma es un animal muy limpio, higiénico, o bueno, no podemos llamar tampoco sucio al cuervo, porque Dios lo creó para eso. Descontaminadores, él está dentro de la gama de descontaminadores. Lo que yo me refiero es que la paloma no come nada descompuesto, la paloma come granos, semillas. Y entonces esta paloma sale y después de varias horas regresa, y cuando regresa ella viene llevando una rama de olivo. Está en el capítulo 8, versículo 11 de Génesis. Es la primera vez que la Biblia nombra este maravilloso árbol. Llega la paloma con un olivo, con una rama, y entonces conoce Noé que las aguas ya habían decrecido, iban en una merma, ya estaba la tierra descongestionándose. Entendió y empezó a orar para que Dios hiciera un milagro y ellos pudieran aterrizar en tierra firme. Así pasó, hermano. Luego miramos el recorrido. Éxodo es un libro que habla bastante del aceite, porque habían dos tipos de aceite que se extraían, o bueno, tres tipos de aceite que se extraen del olivo. En el tiempo de la Biblia se sacan tres tipos de aceite de allí, y es el aceite para alumbrar, el aceite para cocinar y el aceite para ungir. Todos tres aceites se extraían de un mismo árbol. ¿Cuál era la diferencia de estos aceites? Vamos a hablar del aceite para cocinar. El aceite para cocinar
se extraía de las aceitunas maduras. Se les pasaba una piedra de molino, que es una bola, una esfera que pesa al menos unos 500 kilos. Y entonces se necesita la fuerza de personas para hacer rotar esa esfera de roca, de piedra, unos para un lado y los otros para el otro. Se machaca la aceituna y luego viene un proceso de exprimido. Toda aquella fruta machacada se comienza a exprimir y empieza a gotear el aceite. Entonces, ese aceite es recepcionado en algunos odres o unos recipientes de cuero o en algunos recipientes de madera. Se tienen durante unas semanas almacenado muy quieto. Entonces, este aceite tiene un sobrebalseo, y es que el aceite limpio, lo limpio queda hacia arriba y todo lo que tiene residuo y un color verduzco queda hacia abajo. Entonces, el aceite de cocina es el sobrebalseo, es el aceite que queda limpio hacia arriba. Ese es el aceite que usan para la cocina. Pero el aceite que queda hacia abajo, que está lleno de impurezas y que tiene un color verde, muy diferente al otro, que queda un amarillo denso, ese aceite verde que queda hacia abajo es el aceite que normalmente los judíos utilizan para alumbrar, porque es un aceite que tiene impurezas y tiene otro color. Lo usan para el alumbrado, el otro era para la cocina. Pero había un aceite muy especial que sacaban también del olivo, y era el aceite para ungir. ¿A quiénes ungían? A los reyes, a los sacerdotes, a los profetas. Pero también en el Nuevo Testamento se habla de otro tipo de unción, y era la unción para los hermanos que estaban enfermos. Era el mismo aceite de la unción, pero le aplicaban especias aromáticas, le aplicaban algunos ungüentos, le aplicaban algunos analgésicos, y ese aceite servía también para curar algunas enfermedades y tenía poder cicatrizante. La diferencia del aceite para la unción es que se machacaban las aceitunas verdes. No servían las aceitunas maduras, sino que se machacaban verdes. El proceso era más fuerte porque las aceitunas verdes dan muy poco aceite. Entonces tenía que tener muy buena cantidad para poder sacar unas onzas apenas. De ese aceite tenía que machacarlo al menos unas 10 veces más que las aceitunas maduras. Tenían que volverlo polvo, y después de volverlo polvo tenían que llevarlo a una máquina de extracción manual que hacían, donde tenían que girar y girar para extraer unas pocas onzas apenas. Son las cosas que Dios ordena, hermano. Porque como humano diríamos, bueno, ¿y qué tiene de raro que sean maduras, que sean verdes? ¿Y por qué Dios le pone a la gente oficios así? Bueno, Dios es soberano. Y Dios deseaba que el aceite de la unción fuera un aceite sacada, elaborada con mucho sacrificio. El Señor Jesucristo le gustaba orar en un lugar, en el Monte de los Olivos. Era el lugar predilecto para Jesucristo orar. Ese lugar del Monte de los Olivos, dice la historia, dice que ese lugar del Monte de los Olivos fue talado al menos unas 4 veces, y todos a mano de invasores. Fue cortado, fue quemado. Después de cortado, fue quemado, y pasó algo más complejo todavía, y es que los que lo cortan saben que el árbol del olivo es un árbol extremadamente duro de morir. Después de cortado, los quemaron los troncos. Pero el olivo tiene algo maravilloso, y es que
el olivo resucita desde sus entrañas, desde sus raíces, resucita. Y es un árbol de los pocos árboles que no se podan, porque si alguien poda una rama, se dice que el poder germinativo es 3-1, es decir, que alguien corta una rama del olivo y brotan 3. Por esta razón, los olivos no son árboles de poda, porque si comienzan a podar el olivo se va a infestar de ramas y va a bajar la producción. No se podan. Y saben que las ramas, según la biología vegetal, del estudio que le hacen al olivo, dice que si las ramas tienen un poder germinativo 3-1, el tronco tiene un poder germinativo de 1-5. Es decir, cortan el tallo principal, pero luego las raíces hacen brotar 5 tallos más. Y si tumban esos 5, se multiplicarían en 25. Tiene un poder germinativo tremendo, hermano. Tremendo. ¿Dónde está el poder del olivo? El poder del olivo está en la raíz. Consiste en la raíz. Es uno de los árboles que más profundiza en su raíz principal. La raíz principal puede tener una profundidad hasta de 500 metros. La raíz principal, buscando agua, buscando frescura. Y es uno de los pocos árboles, que no necesita lluvia en sus ramas. Solamente con que la raíz principal absorba la humedad es lo suficiente para sostenerse vivo. Por esta razón, los olivos son los únicos árboles frutales que se han podido sostener por miles de años en el Oriente Medio, en el desierto. Cuando ustedes estudian las ordenanzas de Dios en Deuteronomios, Deuteronomios fue el libro que se escribió previamente a la conquista de la tierra prometida. Se escribió en un país que se llamaba Moab, en la tierra de Moab. Solamente lo dividía el río Jordán. Y ahí, en esa tierra llamada Moab, es donde se escribe el libro de Deuteronomios. Y dentro de las leyes de conquista, Dios les había dicho a ellos: cuando ustedes lleguen a poblar esa tierra, no corten los olivos, no corten los árboles, porque los árboles no son hombres. Ellos no se van a levantar en guerra contra ustedes. Esos árboles les servirán de alimento y los olivos le van a servir para el aceite de la unción y para el aceite de la cocina y el aceite del alumbrado. Específicamente Dios les habla a ellos de los olivos. No vayan a cortar los olivos. Hermano, de hecho hay una controversia entre los activistas mundiales y todos estos señores que se llama la alta crítica textual. La alta crítica textual es un grupo de estudiosos, de estudiantes de filosofía y de la Biblia, especialmente de Europa, Alemania, y son ateos, pero leen la Biblia para querer ridiculizar la Biblia. Y estos señores de la alta crítica textual, juntamente con activistas, dicen que para Dios es más importante un árbol que una persona, porque dentro de las leyes de la conquista, Dios le decía que no perdonaran a los pueblos paganos, pero luego les decía que no fueran a derribar ningún árbol, como que si valiera más un árbol que un hombre. Bueno, Dios es soberano y Dios sabe cómo dar sus leyes. Pero Dios les daba una ordenanza especial tocante a los árboles de olivo. No los van a derribar, los van a dejar porque ellos les van a servir para su sustento. Ellos les van a proveer el aceite para la cocina, les van a proveer el aceite para ungir también. De manera que quedan allí quietos los olivos en el tiempo de la conquista.
quedan quietos los olivos, porque los israelitas no podían comportarse como los pueblos invasores. Una de las tácticas de los pueblos que invadían a otro era acabar no solamente la población, sino acabar con la vegetación también, devastar la comida, destruir los árboles, dañar todo. Pero el Señor quería que Israel adoptara una postura muy diferente, que en vez de llegar a destruir, llegara a aprender a cuidar. El árbol de olivo es un árbol longevo que tiene muchos años, repito. Algunos árboles de olivo datan de 4.000 años. Y es un árbol que se autorrenueva. Se autorrenueva. Es un árbol que va abriendo capas. Abre las capas. No sé si ustedes alguna vez han visto cuando van a los parques o han ido al campo, algunos animalitos se adhieren a los árboles y empiezan a sonar, a emitir un sonido y a hacer fuerza, y se abre. Le decimos chicharra, le decimos nosotros. Se abre el animal, se abre por la espalda y empieza a salir el animal y deja ese cascarón ahí. Se renueva, se renovó. Algunos animales hacen eso. Las serpientes también botan su piel y se renuevan. Por eso cuando usted va y mira la imagen de un árbol de olivo, ustedes van a encontrar en la imagen del árbol de los olivos unos árboles que parece que fueran secos los tallos, pero las ramas están verdes. Normalmente son árboles de carnazas retorcidas, son árboles que van abriendo capas y van cayendo capas secas y va quedando tallo verde. Entonces, no solamente los olivos proveen del aceite para la gente, sino que proveen de leña continuamente. Ellos producen leña para la gente que está alrededor, porque la persona confiadamente puede ir y arrancar, extraer las astillas secas que el árbol mismo por sí solo va arrojando. Se autorrenueva el olivo. Por eso es tan importante en la palabra de Dios el olivo. Cuando Salomón construye el templo, dice la Biblia que Salomón hace 2 querubines en uno de los atrios principales, y esos querubines los hace tallar de madera de olivo. Les colocó una tarea bastante dura, hermano, porque el árbol de olivo no es un árbol de tronco derecho. Son árboles normalmente que están inclinados a alguno de los lados, y aparte de eso, su carnaza, su corteza es totalmente retorcida. Y llena, es un tronco nudoso, muy duro. Los que conocen esa madera dicen que es una madera extremadamente difícil de tallar. Sin embargo, Salomón buscó unos hombres tan sabios que le dieron forma a unos troncos de olivo y lograron labrar 2 hermosos querubines, uno mirándose al frente del otro. Todo esto a través de la madera del olivo. El monte de los olivos también es llamado el monte de la unción. De hecho, que dentro del monte de los olivos había una gran roca y había un cerco, y se le llamaba el huerto del Getsemaní. ¿Recuerdan que Jesucristo fue apresado en el huerto del Getsemaní? El huerto del Getsemaní era sencillamente el lugar donde estripaban, donde aplastaban, machacaban las aceitunas. Allí había una roca, una piedra bastante amplia, con una canal y con una poceta donde depositaban todas las aceitunas y la machacaban. Jesucristo estaba orando en el monte de los olivos, y especial cuando Él lo atrapan, Él está allí orando en el huerto del Getsemaní, donde aplastaban todas las aceitunas. ¿Qué simbolizaba eso? Que Él también iba a ser machacado y molido.
La profecía de Isaías dice que Él sería molido por nuestras rebeliones. Así como la aceituna servía para ungir a los enfermos, Cristo, al ser molido por nuestras rebeliones, también ungiría y quitaría todas nuestras dolencias, tanto las dolencias físicas como las dolencias espirituales, como las dolencias sentimentales, como las dolencias mentales. Por eso el Señor no podía morir en otra parte. ¿Saben, hermanos, que es tan representativo el Monte de los Olivos, tan representativo, que ahí fue donde Cristo fue apresado? Pero en el panorama profético, la segunda venida de Cristo tendrá su participación en el Monte de los Olivos. El profeta Zacarías dice que en su avistamiento lo verán venir y él pondrá sus pies en el Monte de los Olivos, y el Monte de los Olivos se partirá en dos. Se partirá en dos. Se va a abrir. En ese lugar es donde el Señor también es levantado en su acepción. Mire cómo es de importante el olivo, el lugar predilecto de Jesús orar, el lugar donde Él se lleva a todos los discípulos y viene una nube y es levantado, pero en su segunda venida volverá otra vez. ¿En dónde? En el Monte de los Olivos. Y luego David dice: yo seré como olivo verde plantado en su casa. Dice: pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. El olivo que echa raíces profundas. El olivo que no pudo acabar los invasores. En el Monte de los Olivos especialmente hay 3 árboles. Y cuando usted vaya, lo va a ver. Cuando usted vaya allá a Israel. Anhele ir en espíritu, alma y cuerpo, anhele ir. Qué bueno que usted se hiciera un ahorro, hermano. Anualmente hay 2 tours. Yo conozco personas de aquí de Neiva y conozco personas de Algeciras que han ido en esos tours. Y no son tours costosos, tours de 6 millones, 7 millones ida y vuelta. No son costosos. Dependiendo del recorrido, lógicamente, porque algunos hacen recorridos mucho más largos. Algunos hacen recorridos por Turquía, algunos hacen recorridos por Arabia, por todas esas partes donde se desarrolló el escenario bíblico. Pero un tour a Israel tampoco, hermano, es cosa del otro mundo. Tenemos un amigo con mi esposa que conoce Israel, tiene todas estas fotos. Y cada vez que uno habla con él, lo único que hace es hablar de Israel. Cuando yo estuve ya hace varios años que fue. Pero sabe que no es una persona que tenga unas entradas exorbitantes. El trabajo de él es unas 2 canastillas amarradas a una moto, vender cobijas, sábanas por todas las veredas, vendiendo bonenillos, vendiendo cucharones, y tuvo ese propósito y fue a Israel. Bueno, cierro un paréntesis, es un paréntesis para que usted anhele algún día ir y tocar los árboles que Jesús tocó. Árboles ungidos, árboles de olivo. Pero hay 3 árboles especiales allí. Parece que a primera vista no se sabe si es que las piedras se volvieron raíces o las raíces se volvieron piedras. Porque los árboles sobresalen de montones de rocas enormes. Ellos sobresalen por encima de esas rocas. Y entonces todas las personas que van, les gusta tomarse fotografías en esos árboles porque la apariencia confunde. No se sabe si es que las raíces se volvieron árboles o los árboles, las rocas se volvieron raíces.
porque a simple apariencia las rocas están cubiertas con raíces y las rocas tomaron el mismo color del árbol. Entonces no se saben si las rocas son raíces o las raíces son rocas. Pero ¿por qué pasó eso? ¿Por qué pasó eso? Porque en el año 70 después de Cristo, los romanos invadieron a Jerusalén. El general Tito, que era hijo de Vespasiano, el César romano que había en ese entonces, manda a su hijo que se llamaba Tito, era el general, y entonces Tito era muy despiadado, y Tito destruyó el templo que Herodes el Grande había reconstruido, el templo de Jerusalén. Destruye el templo, mata a más de 2 millones de judíos, los degolla, y luego dice: vamos a destruir el monte de los olivos, vamos a destruirlo. Hace cortar todos los árboles, los hace, amontonan la leña sobre los troncos y prenden el fuego para que se consuma toda la raíz. Y de pronto quedan 3 troncos que no les alcanzó la leña. Dice la historia que la leña no alcanzó para cubrir todos los troncos. Y entonces hace rodar piedras enormes y dice: vamos a ahogar a esos olivos. Vamos a ahogarlos. No vamos a dejar que el retoño crezca, y les hace amontonar enormes rocas. Pero como el olivo es persistente a la vida, el olivo se aferra a la vida, pasan algunos meses y empiezan aquellos brotes a salir, a cruzarse por entre las hendiduras de las rocas, sobresalen y empiezan a crecer y empiezan a anchar, a tener un diámetro considerable, y empiezan las raíces a salir por encima de las rocas. Y han pasado casi 2000 años, y vuelvo y repito, la gente dice: parece como si las raíces se hubieran vuelto roca o las rocas se hubieran vuelto raíces, porque sobresalieron y arroparon las rocas, y tanto es que tienen el mismo color ya de la madera, aquellas rocas. El olivo es símbolo de la persistencia sobre todas las dificultades. Y si hay alguien que quería compararse con el olivo, este era David, porque David pasó por muchas etapas y por muchos tiempos, por muchas etapas que Dios le permitió pasar a él. David fue desde un niño consagrado al oficio de la finca, llegó a ser un experimentado pastor, un pastor que tenía pasión por las ovejas, que no sentía miedo enfrentársele a las fieras del campo con tal de arrebatarle la presa. Luchaba David, y por eso David tomó la opción de entrenarse con esa herramienta, con esa arma llamada honda. Hermanos, yo quiero decirle que David no era un aficionado de la honda. La honda era una de las herramientas que se les entregaba a los pastores para defender los rebaños. Levante su mano y adore a Dios. Todos los pastores utilizaban la honda, se les entregaba, porque hasta ese entonces la honda era el arma de más largo alcance que usaban las personas. Hasta ese entonces era el arma de más largo alcance. Sobrepasaba el tiro de arco, lo sobrepasaba. De hecho, que Israel tenía una tribu, que era la tribu de Benjamín, y la escritura dice que todos eran zurdos y que tenían tanto pulso para arrojar una roca con la honda, que dice que los benjamitas
le disparaban a un cabello y no erraban. David tenía una destreza increíble para lanzar con la honda. La Biblia dice que después de que David venciera a Goliat, David fue músico de Saúl. Luego dice que David tuvo que huir de Saúl. Y David tuvo una cantidad de facetas, porque la primera vez que él huye de Saúl, llega a una cueva. Y cuando él entra a esa cueva, había 250 personas más adentro. Y esas 250 personas tenían algo en particular, y era que todas esas 250 personas tenían problemas espirituales, tenían problemas físicos, tenían problemas económicos, porque la Biblia dice que allí estaban los enlutados, los endeudados, los despechados y todo el que tenía problemas sociales o problemas mentales. Todos iban y se adentraban en esa cueva. David llegó a ser el número 251, porque él llegó a esa cueva a esconderse y resulta que habían 250. La diferencia es que David no llegó a conformar el grupo y ser uno más de los despechados y los enlutados. David llegó a transformar el grupo. David llegó a cambiar el grupo. David llegó a entrenarlos, porque era gente secular, era gente de trabajo, era gente del agro, pero David llegó a entrenarlos. David llegó allí y empezó a levantarles la moral, empezó a levantarles la estima. Y yo me imagino a este David, porque este David, aparte de que era el dulce cantor de Israel, era un hombre extremadamente pensante. Muy pensante, hermano. Tenía una mente tan desarrollada para surgir en los proyectos, que yo me lo imagino diciéndole: bueno, muchachos, como Dios me prometió ser rey, como el profeta de Dios derramó aceite sobre mi cabeza, legalmente soy el sucesor de Saúl, yo voy a necesitar de gente como ustedes. Y yo me imagino a David preguntándole a cada uno de ellos: ¿cuál es su problema? ¿Por qué está aquí? David, porque tengo muchas deudas. David, porque no he podido pagar durante 5 años y ya el acreedor me ha amenazado. Y yo me imagino a David diciéndole: tranquilo, aprenda a manejar la espada, aprenda estrategias militares, vamos a aprender. Tranquilo, que cuando yo sea rey, yo sé dónde hay buenos tesoros para que usted pague sus deudas. Yo sé dónde hay buenos tesoros, yo sé dónde hay oro, yo sé quién lo tiene. Yo me imagino a David allí con los despechados, con los que estaban allí con pena moral porque la novia los dejó. Tranquilo, mi hijo, yo sé dónde hay muchachas muy hermosas, princesas, doncellas bonitas. Tan solo siga mis instrucciones, que yo sé dónde va a conseguir una buena esposa. Tranquilo, hijo. Y yo creo que comenzó a levantarle la moral allí, haciéndole buenas promesas. La Biblia dice que todos los 250 fueron el primer ejército de David. David logró convencerlos, los instruyó y empezó David a cumplir sus promesas, porque empezaron a incursionar en ciudades cercanas. Y empezó David a repartirle el oro y el botín a los que estaban endeudados. Mire, tome estas monedas de oro, vaya, preséntese y pague. Pague allá. Empezaron a incursionar, y tal vez aquellos rehenes, porque no solamente iban tras el botín, sino tras personas, tal vez de los rehenes
Tal vez habían algunas jóvenes hermosas y le diría él a los que estaban despechados: mire, aquí están las muchachas. Como dice el antiguo dicho de Pedro Remalas: coja, escoja y recoja. Mire, ahí están, como recogiendo llamas. Ahí están toda la población. Escojan para ustedes las muchachas que más les guste. David pasó por etapas, hermano, difíciles. Escondido en la cueva, escondido en el desierto, haciéndose fingir por loco. David pasó por muchas etapas, pero él dice: yo soy como el árbol del olivo. Lo persiguieron, destruyeron el testimonio de David, machacaron su honra, machacaron su nombre, pero David no se dejó vencer. Dice la Biblia que cuando David murió, dice que se levantó en Israel un enorme fuego en honor a ese gran rey. Murió muy anciano, muy lleno de días. Y la Biblia dice: murió en buena vejez. Cuando dice murió en buena vejez, habla de una vejez donde no tuvieron que lidiarlo, que asearlo, donde no perdió la memoria, donde su sistema cognitivo estaba totalmente activo todavía. En buena vejez, dice la Biblia, murió en buena vejez y levantaron un enorme fuego en su nombre. Realmente se cumplió esto en David, realmente. Porque, hermano, hubo una promesa, y la promesa para David era que nunca faltaría rey dentro de la descendencia de él. Y realmente no faltó rey. Se vinieron levantando generaciones de reyes y reyes y reyes. Dios le dijo: de ti saldrá el legislador para todas las naciones, hablándole del Mesías prometido. Y aunque se creyó que el linaje real había desaparecido, había un humilde carpintero llamado José. Y ese humilde carpintero era parte del linaje real de David. Cuando se creyó que el olivo había sido exterminado, luego empezó a brotar de lo profundo de la sociedad de Israel. Empezó a brotar y a brotar el renuevo, el olivo que se creía destruido del linaje de David, y nace ese hombre llamado José, un humilde carpintero, que tal vez nunca pensó él que estaría él entrenando, hermano, que estaría él entrenando al que sería el gran Mesías prometido para la salvación de la raza humana. Él no lo imaginó, hermano, pero Dios permitió que a través de él se extendiera ese olivo que se creía destruido. Por eso David dijo: yo soy como olivo en la casa de Dios. ¿Dónde se preparan los hombres y las mujeres tipo olivo de la Biblia? En la casa de Dios. Es en la casa de Dios donde nosotros adquirimos la savia para mantenernos firmes ante todas las circunstancias de esta vida. Es en la casa de Dios donde nosotros vamos adquiriendo la sabiduría, la destreza. Es en la casa de Dios donde adquirimos fuerza, mi amado hermano. Por eso cuando uno se distancia de la casa de Dios, va perdiendo fortaleza, va perdiendo vigor. Ahora quiero decirle, hermano, que a algunas personas les ha permitido Dios tener mucha fortaleza dentro de la casa de Dios, pero por algún propósito Dios los dispersa donde no hay casa de Dios, pero no pierden la devoción, no pierden la conexión con Dios.
Porque estar en la casa de Dios, más que estar en un edificio físico, es tener el momento y el espacio de la devoción con Él. ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? A su nombre. Así como el olivo que se aferra a la roca, porque una de las grandes cualidades del olivo es que el olivo es amigo de las rocas. Es amigo, de hecho, los lugares donde se cultiva el olivo son lugares muy rocosos, porque el olivo comparte y se alimenta del calcio de las rocas. La raíz se adhiere a la roca y cuando arrancan un tronco de olivo, las raíces están envueltas en las rocas, extraen calcio de las rocas. El olivo es amigo de la roca. Y nosotros como iglesia debemos ser amigos de la roca eterna, la roca que es Cristo. Pablo dijo que en el desierto había una roca que seguía al pueblo en el peregrinaje, y Pablo descifra cuál era esa roca. Pablo dice, la roca era Cristo. Y cada vez que los israelitas se movían en sus jornadas, los israelitas llegaban a cierto lugar y los israelitas decían, oye, qué roca tan parecida a la roca de la estación pasada, qué roca tan idéntica. Y bebían y se alimentaban de esa agua mientras estaban allí algunos años, y luego Dios los trasladaba para otro lugar. Y cuando llegaban, ya estaba la roca allá. Y la gente siempre decía, oye, pero qué roca tan parecida, es idéntica, cada vez que nos movemos, tan parecida a la roca. Pero Pablo dice en la carta a los Corintios, la roca que lo seguía era Cristo. Por eso, hermano, debemos aprender a ser amigos de la roca. Hay una anécdota muy real de un ingeniero de petróleos. Este hombre fue enviado desde una multinacional petrolera, lo envían al mar Egeo para examinar unos pozos internos del mar. Y de pronto hay una tormenta y la pequeña embarcación donde él iba naufragó. Era un tiempo de invierno y estaba la niebla muy densa y muy baja. Pasaron varios días, encontraron la embarcación, pero no encontraron a varios, la mayoría ahogados, faltaba el ingeniero. Empiezan a buscarlo y en un día en que la niebla se levanta, comienzan a buscarlo y lo observan en una pequeña punta de roca que estaba sobresalida en el mar. Una pequeña punta, y lo ven a él abrazado a esa roca. Descienden, lo toman, lo amarran, él estaba deshidratado, estaba desmayado. Lo levantan y luego que lo reaniman, lo hidratan, lo reaniman, empiezan a preguntarle a este hombre, ¿cómo lograste sobrevivir todos estos días? ¿Cómo lograste aferrarte ahí y no soltarte? Y el hombre dijo, yo entendía que en ese momento mi única esperanza era estar abrazado a la roca. Y durante la mayoría de estos días no dormí por estar abrazado a la roca. Mi única compañía era la roca. No me moví porque la roca no se movía. No me iba porque la roca no se iba. Y entre más abrazaba la roca, sentía que más esperanza me daba la roca. Y logré sobrevivir porque la roca no se movió. Dijo, mientras yo estaba abrazado,
Inicialmente traté de mover mi cuerpo para saber qué tan firme estaba la roca y la roca no se movió. Y como la roca no se movió, dije, aquí tengo que esperar, alguien vendrá por mí porque esta roca es firme, porque esta roca no se mueve. Y se aferró a la roca y fue hallado allí días después abrazado de la roca. Hermano, en esta batalla, en esta lucha espiritual, que vienen tantos sinsabores y tantos golpes, tantas mareas de la vida, debemos vivir abrazados de la roca. Abrázate de la roca. Si te golpea el viento, si te golpea las olas, si te golpea el desprecio, no interesa, sigue agarrado de la roca, sigue afirmado allí de la roca. Te golpeó la crisis económica, sostente de la roca. Te traicionó la persona que más confiabas, aférrate a la roca. Te está golpeando la enfermedad, aférrate a la roca. Como el olivo que es amigo de la roca, que se abraza de la roca, que absorbe el calcio de la roca, aférrate de la roca que es Cristo Jesús. Y a su nombre, a su nombre. Yo estoy como olivo, dice el salmista, pero yo estoy como olivo verde. Tal vez él había visto a muchos crecer, pero secarse luego. Hay muchos árboles así, hermano. Hay muchos árboles de un crecimiento rápido, de un crecimiento acelerado. Yo he conocido árboles que se crecen muy rápido, pero son de tallo frágil, son de tallo débil. Se dice que el olivo tarda 40 años en dar su producción al máximo. Él puede dar algunas frutas, algunas pepitas estando en edad temprana, pero la máxima cosecha, el afloramiento, y él da muchísimas flores, cuando él cumple 40 años, da una floración que sobrepasa las 15,000 flores. Se cubre de flores totalmente. Y a los 40 años se dice que es la etapa madura del árbol de olivo. Es donde se comienza a dar las máximas producciones. Esto a veces tiene que ver también con nosotros, hermano. El número 40 es número de madurez dentro de las Escrituras. El número 40 está hablando de generación. De una generación bíblica son 40 años. Por eso la Biblia habla de 40 años que Israel estuvo en el desierto. 40 años. Mientras maduraba la generación tierna que salió de Egipto. Mientras esa generación tierna creció y se maduró y se entrenó para la guerra. Cristo estuvo también 40 días. Mira el número 40. 40 días en el desierto ayunando. ¿Y para qué ayunaba Cristo? Para prepararse para el momento en que Él iba a ser molido por nuestras rebeliones. 40 días. Elías también se preparó 40 días ayunando también. 40 días. ¿Para qué se preparó Elías esos 40 días? Porque iba a ser raptado, iba a ser levantado. Está como yo les decía a ustedes de aquella hermana que falleció y que arregló todas sus situaciones adversas con el pastor, con la familia, y arregló todo, y a los 2 días se murió. Estaba totalmente sana, bien, totalmente bien, y de un momento a otro su corazón dejó de funcionar y cayó muerta. Elías ayunó porque estaba preparando la maleta, hermano. 40 días. El número 40 representa etapa de madurez. Y el olivo, su máxima floración la da cuando tiene 40 años. 40 años. ¿Cuánto lleva usted
madurando, hermano? ¿Cuántos años lleva en maduración? Tal vez 10 años, 5 años, 20 años, 30 años, 60 años. La vida cristiana es una vida de maduración, a fin de que nosotros podamos dar un fruto para Dios. No quiere decir que el olivo duró 40 años sin dar nada. Repito, sí, es un árbol que a edad temprana empieza a dar unas pequeñas pepitas. Y va dando poco a poco, pero ya en los 40 años es donde dice la persona: de aquí en adelante disfrutaré de la renta que me va a producir el árbol del olivo. Así que si todavía está joven, bueno, alcanzará a ver una floración completa de un olivo. Pero hermanos, la vida espiritual es de crecimiento. La vida espiritual no es de ser estéril. Dios no comparte con la esterilidad del hombre. Dice la Biblia que nosotros debemos aprender a dar frutos. Y por eso hay un ramillete hermoso que se llaman los frutos del Espíritu Santo. Son 9 frutos. ¿Cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. A su nombre. De pronto usted todavía no ha madurado bien y tiene los 2 primeros, amor y gozo. Otros que van madurando más ya tienen amor, gozo, fe, paz. Pero la visión de Dios es que nosotros lleguemos a la estatura del varón perfecto y no podamos dar un solo fruto ni 2, sino que podamos dar los 9 frutos del Espíritu Santo. A su nombre. David dijo: yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. El árbol de olivo se preocupa más por echar raíces profundas que por dar frutos inicialmente. Esos 40 años, el árbol está preocupado en ahondar la raíz. Él no está tan preocupado en dar frutas. Él no está tan preocupado, Él no está tan ocupado en que la gente venga y se recree sacando el producto que Él da. Esos 40 años, el árbol está preocupado en ahondar la raíz, en echar raíz profunda, en ahondar, en buscar la profundidad, en hallar las aguas, hallar la humedad que Él necesita. Y cuando Él ya tiene la humedad, cuando Él ya tiene la profundidad, dice: es momento de dar fruto, es momento de producir. A veces nos preocupamos por producir, nos preocupamos por tener, nos preocupamos por dar, nos preocupamos porque nos miren. Pero nuestra raíz es superficial, nuestra raíz está encima. Nuestra raíz no soportará la prueba, no soportará el elogio, no soportará la bendición. Hermano, anhela tener raíces profundas. Anhela tener raíces profundas. Profundiza tus raíces en Dios. Mientras otros árboles se han preocupado en dar frutas, el olivo se ha preocupado 40 años en tener una raíz profunda. Y Él se ha preocupado y ha dejado como un segundo plano dar frutos. Porque la prioridad es ahondar sus raíces. Ahonda tus raíces en Dios. Ahonda tu fe en Dios. Ahonda lo que has aprendido de Dios. No te dejes llevar por la época. No te dejes llevar por la situación que estés viviendo. No te dejes arrastrar por lo que el mundo ofrece. Porque todo es pasajero.